En un proceso judicial intervienen dos sujetos con intereses contrapuestos en los extremos de la relación jurídica procesal. El sujeto activo se llama demandante y el sujeto pasivo es el demandado. Juntos son las partes procesales. Sin embargo, para ser parte procesal se requiere de dos atributos en particular: capacidad para ser parte y legitimación. La capacidad para ser parte no es la misma capacidad jurídica o capacidad civil, en la que se asume que toda persona que ha llegado a la mayoría de edad es capaz legalmente, aunque sí requiere de la capacidad de goce, que es parte de la capacidad jurídica. En derecho procesal, se trata de una calidad o atribución que señala la ley a los sujetos de derecho y significa que la persona puede convertirse en demandante o demandado en un proceso. Así se explica que la capacidad para ser parte no esté ligada a una edad en concreto y que tampoco se limite solo a las personas físicas. En este sentido, la capacidad para ser parte recae primero sobre todas las personas físicas, sin importar su edad o condición social. Claro está, se entiende que, en el caso del adulto, éste tiene autonomía y que, legalmente hablando, tiene suficiente madurez para obligarse y ejercer sus derechos por sí mismo, por lo que cuando se trata de quien ya cumplió la mayoría de edad, la capacidad para ser parte recae sobre el sujeto individual. Este puede obligarse a partir de su propia voluntad porque es sujeto de derechos y obligaciones. De modo que tiene la aptitud para encontrarse en medio de una controversia o conflicto de intereses que le afecte, está presente ante su capacidad de goce, por lo que la ley le atribuye también la capacidad para ser parte. Sin embargo, no pasa igual con el menor de edad, pues la ley asume que éste aún no tiene la madurez suficiente para ejercer todos sus derechos, por lo que debe hacerlo procesalmente a través de sus padres. Con la persona que está incapacitada judicialmente pasa algo similar. Por ejemplo, por causa de una enfermedad mental que le impida el gobierno de su mente, quien deba ser parte en un proceso judicial lo hace a través de su tutor o representante legal. En ambos casos debe hacerse correctamente la integración de la capacidad procesal, es decir, hacer que el demandante o demandado comparezca a través de un otro que le representa legalmente, y en defecto de esto, que esté representado por un defensor del Ministerio Público, uno de la Procuraduría General de la República. Esto debe plasmarse así en la demanda o la contestación. Pero también tiene capacidad para ser parte el concebido no nacido, siempre que le sea favorable el derecho o la situación que se discute en un proceso. En tal caso, es evidente que el concebido no nacido no comparecerá personalmente en el proceso judicial, sino que lo hacen sus padres como representantes legales de éste, o el curador ventris si se ha nombrado uno, que es un designado para defender los intereses y derechos patrimoniales del que está por nacer. La ley también da a las personas jurídicas capacidad para ser parte. Estas son sujetos fictos de derecho que tienen reconocimiento legal y una voluntad que se conforma corporativamente, tales como las sociedades mercantiles, las asociaciones, las fundaciones, los sindicatos, las universidades, entre otras. De modo que para ser parte de un proceso su capacidad procesal se integra junto con su representante legal. Así, en realidad, es el representante legal quien determina los actos de la persona jurídica dentro del proceso. Dicha representación legal no se presume, sino que se demuestra a partir de la voluntad corporativa del órgano de gobierno, conforme a la escritura de constitución o los estatutos que tenga aprobados. De modo que es representante legal de la persona jurídica quien ha sido nombrado en tal calidad por su junta directiva o sus administradores y cuyo nombramiento está inscrito en legal forma en el registro correspondiente. Por ejemplo, las sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, suelen tener una junta directiva nombrada por los accionistas o socios, dentro de la que se encuentra el presidente de esta y que a su vez asume su representación legal. Y si hay un administrador único, éste asume la representación legal. En un sindicato, el secretario electo por sus miembros asume su representación legal. En una universidad, esta atribución suele recaer en el rector o en el secretario general. Por eso, las normas de creación y funcionamiento de cada persona jurídica son las que indican quién ejerce su representación legal. Y en un proceso esta persona natural es la que va a comparecer en nombre y representación de la persona jurídica de la que es representante legal. Ahora bien, el Estado también es una persona jurídica y tiene capacidad para ser parte. Eso significa que el Estado también puede ser demandante o demandado en un proceso civil y mercantil, por lo que queda sometido a la jurisdicción de los tribunales como cualquier otra persona jurídica. En tales casos, el Estado no interviene como sujeto soberano ni tampoco invoca su poder de imperium, sino como un particular debido al principio de igualdad procesal.
Esto significa que el Estado no puede invocar privilegios legales a su favor o de los funcionarios que lo representen, sino que debe defender sus intereses con los mismos derechos, oportunidades y cargas procesales que los demás. ¿Y quién representa al Estado en estos casos? Es el Ministerio Público, a través del Fiscal General de la República y sus agentes fiscales, por lo que es quien interviene en nombre del Estado en un proceso civil y mercantil para defender sus intereses. Y si se trata de las municipalidades, la representación legal la tiene el alcalde municipal. La capacidad para ser parte también se reconoce a uniones de personas o entidades que por alguna razón carecen de personalidad jurídica. Esto puede pasar porque no han cumplido los requisitos de constitución que señala la ley, por lo que se encuentran en una situación irregular o nula. En este caso, por regla general, no se las considera personas jurídicas ni gozan de dicho estatuto. Pero cuando han actuado actos frente a tercero y lo han perjudicado, o han adquirido alguna obligación exigible por su actividad, la ley sí les reconoce la capacidad para ser parte en lo que les perjudique. Esto tiene dos implicaciones. Primero, que el reconocimiento legal de la capacidad para ser parte no significa que se les reconozca o perfeccione, por ese hecho, la personalidad jurídica. Y segundo, que dicha capacidad para ser parte no es para que puedan defender judicialmente sus intereses exigiendo el cumplimiento de las obligaciones que otros tienen con ella, de la que es acreedora, sino solo para responder frente a otros judicialmente por las obligaciones adquiridas. Así se explica que en este caso dichas uniones de personas y entidades solo puedan actuar como demandadas, pero no como demandantes. Finalmente, hay que mencionar que la capacidad para ser parte es para sujetos de derecho, pero la ley permite excepcionalmente reconocerla también a masas patrimoniales o patrimonios separados que no tengan titular transitoriamente, un precepto que tiene sus raíces en el derecho patrimonial romano. Ejemplo de estas masas patrimoniales son las herencias, que no son personas sino bienes. Para ser más precisos, la herencia es la masa de bienes que dejó el causante. A fin de conservar dichos bienes o reclamar el cumplimiento de obligaciones en favor de los bienes que lo componen puede requerirse una demanda. O uno de sus bienes puede ser objeto de disputa legal, por lo que puede requerirse plantear una demanda en su contra. De ahí que adquieran eventualmente capacidad para ser parte, mientras dichos bienes carecen transitoriamente de un titular. Pero los bienes no se representan a sí mismos. Por eso, la masa de bienes que componen la herencia tiene, como ficción jurídica, por titular a una extensión de la personalidad jurídica del causante, a la cual se denomina sucesión fulano de tal, mencionando el nombre legal del causante. Sin embargo, la representación de estos bienes la ejercen los herederos, por lo que en una demanda son ellos quienes intervienen en nombre de la sucesión. Y si no hay herederos declarados ni aceptantes de la herencia se declara la yacencia y se nombra un curador de la herencia yacente para representar dicha masa de bienes, por lo que es este quien interviene en el proceso. Entonces, para sintetizar las ideas, puede decirse que la capacidad para ser parte es un atributo que la ley procesal reconoce para ser demandante o demandado en el proceso. Si la persona física tiene capacidad de goce entonces también tendrá capacidad para ser parte. Pero si no la tiene, o si por alguna razón está limitada, deberá intervenir alguien más junto con ella para completar o perfeccionarla con su representación. Y en el caso de la persona jurídica, siempre interviene una persona física como su representante, al igual que con las masas patrimoniales, pero estas últimas solo van a tener capacidad para ser parte de manera eventual. Así se puede entender que la integración de la capacidad procesal es el ejercicio lógico de configurar cada extremo de la relación procesal, el demandante y el demandado, con la intervención de otro que tiene legalmente la facultad para representarla. Sin embargo, cabe advertir que dicho representante puede no ser un abogado, como pasa con los padres de un niño, los herederos o el administrador de una sociedad. Por eso, ese representante va a intervenir en el proceso por la persona que tiene el derecho o es parte de la relación jurídica material, con lo que se integra la capacidad procesal, pero no va a representar judicialmente a la persona ante el juez. Esto se debe a que la intervención ante los tribunales solo está reservada a los abogados autorizados por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el demandante y su representante intervendrán ante juez por medio de su abogado, quien tiene la facultad para procurar. Así se entiende que la capacidad para ser parte tampoco es sinónimo de capacidad de postulación.